Es día jueves, amigos de Televicentro, desde el foro principal les enviamos un caluroso saludo. Inicia el camino, el trajinar, la andadura de las informaciones que nos llevará hasta las 9:30 de la mañana. Mi querida Idenita, que el día sea realmente provechoso. Royanita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta la primera emisión del Comercio TV con las noticias tanto del ámbito nacional como también internacionales. Les deseamos un excelente jueves. Quito amanece con 7 grados centígrados, ha llovido en horas de la madrugada, el frente frío se mantiene, ahora hay un tibio sol, así que tome las precauciones del caso, salga con tranquilidad y como siempre el consejo, pues tengamos la tranquilidad de ir por las vías con las velocidades indicadas para evitar los accidentes que les vamos a contar. Así es, iniciamos precisamente con un accidente y es que un joven de aproximadamente 18 años de edad falleció tras perder la estabilidad de su motocicleta y ser aparentemente arrollado por un bus de transporte público. El lamentable hecho ocurrió en el túnel de San Roque en el centro de Quito. Alrededor de las 14:30 de este 1 de agosto, un fatal accidente en la entrada del túnel de San Roque en el sentido norte-sur cobró la vida de un conductor de motocicleta. Producto de un accidente en motocicleta, el cuerpo de bomberos verifica la muerte de esta persona, brinda la ayuda psicológica a sus familiares y brinda la seguridad necesaria. Tiene golpes a la altura del cuello. El joven que falleció, según los primeros indicios de las autoridades, tenía tan solo 18 años de edad y según las versiones recogidas, el conductor de la motocicleta habría perdido la estabilidad cayendo debajo de un bus de transporte público que aparentemente lo arrolló. Por manifestaciones de los demás conductores, supieron manifestar eso, que el señor conductor se encontraba en la mitad de un bus y un taxi, por lo cual el caballero pierde la estabilidad y se cae contra el asfalto y posterior pierde su vida. El bus involucrado en el hecho habría sido retenido para las investigaciones de ley. Ahorita el bus está retenido para investigaciones, entonces estamos haciendo el procedimiento a seguir y ya solo depende ahorita hacer el respectivo procedimiento, el parte y lo que dictamine lo que es el fiscal. Hasta el lugar acudió el CIAT, Cuerpo de Bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito para recabar información, mientras el tráfico caotizó el sector por varias horas ya que solo funcionaba un carril. Por otra parte, familiares del joven fallecido que llegaron hasta el sitio, entre lágrimas no lograban entender cómo su ser querido dejó de existir. Informó Patricia Aldaz. Lamentables realmente informaciones. La noche de este día miércoles, en el sector del Condado, aproximadamente a las 22 horas, pues se dio otros sucesos. 2 vehículos, un taxi y una camioneta, se habrían impactado de frente, provocando la muerte de uno de los conductores. El personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender la emergencia y se investigan las causas que provocaron este siniestro. A las 21:50 somos despachados por el ECO 911 al sector del ingreso al Arrol 2, en la calle Romiurco, para atender un accidente vehicular entre 2 vehículos, camioneta versus taxi. El Cuerpo de Bomberos Quito asistió al lugar con una unidad de rescate, una ambulancia y una camioneta de comando de incidentes, total 8 efectivos. Luego de las coordinaciones respectivas y autorizaciones por parte de la institución competente en peritajes, se realiza la extracción lamentablemente de una persona fallecida de 30 años de edad, sexo masculino. Y en Chimborazo, una niña de apenas 6 años de edad fue arrollada por un bus interprovincial. El conductor habría huido del lugar dejando su unidad abandonada tras el accidente. El cuerpo de la pequeña Lisa A, de apenas 6 años de edad, yacía sin vida sobre el asfalto de la Panamericana Norte, sector San Pablo, en Chimborazo, donde fue atropellada y posteriormente arrollada por este bus interprovincial de la cooperativa Unidos, Disco 13. Donde tenemos como un resultado fatal el deceso de una niña de 6 años, quien ya ha sido conducida hacia la morgue de la ciudad de Riobamba con la finalidad de practicar la necropsia correspondiente. La tragedia levantó a la comunidad reteniendo al bus y cerrando la vía en medida de protesta, ya que aducen que el sector se ha convertido en zona de muerte. Porque no es solamente la primera vez que hay estos accidentes, sino ya hay muchas veces que ocasionan estos accidentes. Personal del CIAD y Fiscalía realizaron las pericias de ley, mientras que aseguraron que el conductor del pesado automotor se habría retirado del lugar abandonando la unidad a varios metros de la tragedia. Luego de
Hacia el sur, es decir, hacia el peaje, este vehículo ha sido abandonado. Los comuneros demandan mayor precaución y la ubicación de radares o cualquier dispositivo que baje la velocidad de los vehículos para evitar más muertes en la vía. O un puente peatonal o alguna cosa para que el tráfico que viene a toda velocidad, esto pueda ser reducido, ¿no? La pequeña habría estado cruzando la vía de 4 carriles con 2 menores más. 2 de ellas se salvaron. Intentaban llegar a la iglesia, pero la muerte la abrazó dejando a sus deudos sumidos en el intenso dolor y llanto. Se ve la necesidad aquí en la comunidad, porque aquí hay una escuela, allá hay una iglesia evangélica y justamente hoy tenían un programa la iglesia y por ese motivo la niña y muchos niños estaban para cruzar. Cruzando acá, para acá a la iglesia. ¿Iba a la iglesia? Sí, a la iglesia iba, entonces cruzando. El pequeño cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba. La vía permaneció cerrada por más de 3 horas, mientras las investigaciones continuarán para dar con el paradero del conductor del bus. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un joven de 23 años de edad murió en la vía Santo Domingo El Carmen cuando la moto en la que se desplazaba aparentemente fue chocada por un bus de transporte interprovincial. Los vehículos fueron retenidos, el chofer del bus huyó del lugar. Veamos. Mientras regresaba de la universidad en horas de la noche en motocicleta, Alex Bravo fue impactado por un bus de transporte interprovincial. Hay varias hipótesis, pero en los estudios que estamos realizando en la vía y en los vehículos que ya los hicimos, pues nosotros estamos elaborando nuevas hipótesis. Tenemos que hacer obviamente el estudio en el gabinete del laboratorio para poder determinar efectivamente cuál fue la causa del accidente. Debido a la gravedad de sus heridas, el joven de 23 años fue trasladado a una casa de salud, donde horas más tarde dejó de existir. Hasta lo que sabemos, tiene comprometidas las extremidades más inferiores fuertemente. De acuerdo a quienes transitan por las vías en motocicleta, el irrespeto a sus vehículos livianos causa muchas veces estos accidentes. Esta vía y la vía de la Concordia son las más peligrosas. A los motociclistas que tengan más cuidado al momento que van manejando, porque a veces uno no tiene la culpa, pero los carros sí lo van arronzando a uno. A mí ya me ha pasado. Personal especializado de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIA, de la CTE, investigan quién fue el responsable del accidente. Posteriormente haremos los informes correspondientes que serán enviados a la Fiscalía. El conductor del bus huyó del lugar. No está identificado por ahora. Haremos estudios posteriores al vehículo porque sabemos que en el interior de los vehículos hay cámaras del 911 que nos podrían dar información acerca del conductor. Los 2 vehículos fueron llevados a los patios de retención vehicular. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Y un sargento en servicio activo de la Policía Nacional perdió la vida tras ser arrastrado por la crecida del río Pisque en el nororiente de la capital. El que sale a verle, a ver si le auxiliaba, el señor desapareció y posiblemente las versiones son que se fue en el río. Este testimonio alertó a los grupos especiales de rescate para iniciar la búsqueda de la persona que viajaba en motocicleta cuando fue arrastrada por las aguas del río Pisque. Expertos debidamente equipados seguían la trayectoria del río esperando encontrar algún indicio. Vamos a hacer primero una inspección. Aquí hay un poco de palizadas, un poco de piscinas se podría llamar durante el río, entonces vamos a poder buscar primero ahí. La motocicleta había quedado atrapada entre unas piedras junto a una mina. En la mañana empezamos las actividades aquí en la mina, como siempre, como a las 5 de la mañana. Estábamos haciendo un rasanteo de la vía y nosotros en ese momento ya vimos que la moto estaba ahí. Los familiares de la víctima reconocieron la moto y se pudo identificar a la persona hasta ese momento desaparecida. La hermana de la víctima, en medio de un llanto desgarrador, suplicaba que lo encuentren. Él es policía, venía de Cayambe, vas a ver la moto y dicen los señores que le han visto que le llevó la moto y gritó auxilio ahí nada más. Tiene 3 hijos, le busquen a mi hermano, le encuentren, por favor, todo esto.
No menos de 4 horas tardó la búsqueda. Un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito colaboró en el operativo. El cuerpo fue recuperado y trasladado a Medicina Legal de la Policía Nacional. Informó Sofía Vintimilla. En el mismo tema, una persona fallecida, una familia evacuada, un bus atascado fue el resultado de la crecida del río Pisque en el nororiente del distrito metropolitano de Quito. Las autoridades iniciaron los trabajos de reposición de la calzada. Esto se espera que concluya aproximadamente en 7 días más. Miremos. La Policía Nacional custodia la entrada de la vía Pisque-San José de Minas, mientras las autoridades de la prefectura de Pichincha evalúan los daños que dejó la crecida del río. Al parecer, el taponamiento de una alcantarilla habría causado la emergencia. Desde la parte superior vienen muchos palos, ¿no es cierto?, que obviamente mucha palizada que taponó el cauce normal y eso hizo que se desborde por toda la superficie. Según el testimonio de la familia afectada, el caudal incrementó abruptamente sin que existiera una torrencial lluvia. La lluvia ha sido por otro lado, por la parte de arriba. Vamos a salir porque al momento de eso nos preocupamos, como que sentimos que la casa se los alzó para arriba. En el momento que se los alzó, el agua los cubrió totalmente, los cubrió todo alrededor de la casa. Dentro del agua por las puertas, tumbó las puertas. Horas después del primer incidente, el caudal disminuyó y la vía fue aperturada. Sin embargo, las alarmas volvieron a encenderse cuando un bus cayó en un gran hueco. Sigue la excavadora buscando un lugar firme para poder estabilizarse y poder empezar a reconformar la estructura. Estamos moviendo ya una alcantarilla bastante amplia que posiblemente la tenemos que ensamblar aquí en el sitio para poder instalarla y luego traeremos material de mejoramiento para empezar a reconformar la estructura de la vía, ¿no? No había nada, o sea, inclusive estaban 2 patrulleros parados aquí. No había absolutamente nada, la vía estaba normalmente así. Avanza a pasar al frente y se me cae la parte trasera. Maquinaria pesada llegó al sitio para remolcar al bus. Personal de Respuesta y Socorro de Quito y el cantón Pedro Moncayo instalaron un puesto de mando unificado para prevenir nuevos incidentes. Creemos que esto sí nos tomará por lo menos una semana de trabajo íntegro. Se recomienda utilizar rutas alternas como la Toachi-Malchingui y la vía Culebrillas, informó Sofía Vintimilla. Y la tarde de este miércoles se reportó aparentemente la caída de una parte del techo en la plataforma gubernamental en el sur de Quito. Supuestamente esto habría ocurrido por la acumulación de agua debido a las últimas precipitaciones caídas en la capital. No se reportaron personas heridas, pero sí provocó susto entre la gente que se encontraba en el lugar. Hasta el momento las autoridades no han dado ningún reporte acerca de lo ocurrido. 7:07 en la mañana, 6:07 allá en Galápagos. Tiempo de contarles que hay un nuevo caso de maltrato animal. Un video que muestra la agresión a un perro se viralizó en redes sociales. Aparentemente el atacante actuaba bajo efectos del alcohol. La mascota fue rescatada y se recupera con problemas de las extremidades posteriores. Miremos. Meses atrás, la historia de Brownie conmocionó a miles de personas. Ahora un video que muestra la agresión a otro perro aviva la indignación colectiva. El triste caso de esta mascota maltratada llegó a manos de la Unidad de Rescate Animal de la Prefectura del Guayas, gracias a una señora que se percató de la golpiza y lo alejó del agresor. Su nombre es Niño Flaco y lucha por recuperar la movilidad. Él presentó una parálisis del tren posterior. Prácticamente el animalito estaba parapléjico, no tenía movimiento en todo su cuerpo. Además, le detectaron un proceso infeccioso en los ojos, problemas de piel y babesia. Lo primero que tenemos es estabilizar la salud de él, que nuevamente él pueda incorporarse y que trate de mejorar en el estado anímico que él tiene. Una vez que ya solucionemos todo eso de ahí, podemos llevar una evaluación. Acudimos a la vivienda del implicado que presuntamente actuaba bajo los efectos del alcohol cuando se grabó el video. Esta fue la respuesta. El animalito. Según datos de la prefectura, en Guayaquil, 8 de cada 10 personas afirman haber presenciado casos de maltrato animal, pero solo 1 de 8 procede a denunciarlo formalmente. Bueno, las cifras de maltrato son verdaderamente alarmantes y casos como los de Niño Flaco sirven para alertar un poco más a la ciudadanía y producir reflexión.
1 de cada 4 personas en Guayaquil lleva prácticas de maltrato en su convivencia con animales. Consideran que se deben implementar leyes más severas. Nuestro Código Civil se sigue refiriendo a los animales como objetos. Nuestro Código Penal castiga con muy poco tiempo de cárcel a alguien que mate a un animal, y por maltrato se obliga a trabajo comunitario. Sigue un proceso arduo de recuperación para sanar sus heridas, hasta que luego pueda ser adoptado por una familia que le brinde amor, ese que no recibió durante sus 4 años de vida, informó Adriana Peralta. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que la Corte Constitucional derogó las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2015. Y también vamos a contarles que la comisión que investiga el caso Gabela solicita al presidente se derogue el decreto. Esto y más al retornar. Ya venimos. Seguimos con más información. Les comentamos que la comunicación ya no será un servicio público. Así lo habría resuelto la Corte Constitucional al dejar sin efecto esta y otras enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2015. El debate se llevó a cabo en el pleno del organismo este miércoles 1 de agosto. A puertas cerradas se llevó a cabo la reunión aquí en la Corte Constitucional para analizar la legalidad de 2 enmiendas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015. Se conoció extraoficialmente que después de 6 horas de haber sesionado, se aprobó el proyecto de sentencia, es decir, que las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2015 se declaran inconstitucionales. Con esto, entre otras cosas, se deja sin efecto la reforma que consagró a la comunicación como servicio público, la potestad a las Fuerzas Armadas para que participen en la seguridad interna del Estado, pero también se le devolvería la atribución a la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones. Además, la edad de candidatos para presidente se alteraría de 30 a 35 años. En el texto se haría una excepción en los artículos 2 y 4 del paquete. Estos hacían referencia a la reelección indefinida, figura que ya se eliminó con la consulta popular del 4 de febrero pasado, por lo que ya no cabía su derogación. La sentencia será enviada a las partes demandantes. En Quito informó Andrea Orbe. Vamos a contarles ahora que varios periodistas acudieron este día miércoles ante la Comisión de Derechos Colectivos para entregar sus observaciones en el debate a las reformas a la Ley de Comunicación. La comisión aprobó en esta sesión una nueva conformación para el Cordicom. Miremos. Hasta la comisión llegaron varios periodistas que fueron invitados para entregar su opinión en torno a las reformas a la Ley de Comunicación que se debate al interior de la Asamblea. Aquí, 2 de ellas ratificaban que la ley, tal como fue aprobada por el correísmo, es inviable en mantenerla. Yo sigo creyendo que esta ley orgánica de comunicación debe ser derogada y hacer otra que tenga única y exclusiva relación en el aspecto administrativo y de servicio público. Y aunque esta propuesta de derogar la ley no ha tenido cabida dentro de la comisión, una reforma podría ser el camino legal para eliminar de la normativa los aspectos de sanción que son tan criticados. Tras la comparecencia, aseguraron que el compromiso de la comisión es claro. Vamos con el compromiso de cada uno de los asambleístas que han integrado esta mesa de hacer una ley que permita informar con libertad. Nos han garantizado que la nueva ley que resulte permita que la información y la opinión sigan siendo un pilar de la democracia. Con ese compromiso nos vamos. Uno de los compromisos adquiridos es además incluir a un delegado de los periodistas ante el Cordicom. Es lo que nosotros creemos, que los periodistas también tenemos que estar dentro de esa mesa del Cordicom, que debería tener funciones limitadas. Y así lo hizo la comisión, que en horas de la tarde cambió la conformación del Cordicom, ahora con 13 miembros, de los cuales 7 tienen voz y voto y 6 solo voz. Entre ellos se incluye a los trabajadores de la comunicación, a representantes de medios de comunicación y de organizaciones sociales. Y así quedará incluido en el informe del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que podría ser elevado al Pleno en las próximas semanas, informó Javier Gallo. Y Edison Toro fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como superintendente de comunicación encargado. En el acto de posesión, el superintendente de comunicación mencionó que su trabajo será netamente técnico, enmarcado en el respeto a las leyes y a la Constitución.
Además, señaló que su accionar hacia la sociedad será con toda la transparencia y respuesta para que se pueda ejecutar una verdadera vigilancia y veeduría de la gestión mientras dure el cargo. Yo soy un técnico jurídico, soy abogado, no he tenido ninguna injerencia política en mi accionar, mi hoja de vida está a la vista de todos ustedes. Mi trabajo va a ser eso, va a ser técnico, va a ser una aplicación jurídica de lo que la ley permite y sobre todo la revisión de actos administrativos sancionatorios en el marco de lo que la técnica jurídica manda y lo que el derecho me obliga a hacer. Ustedes conocen que Contraloría tiene un papel legal y constitucional que es ser un juez de cuentas y ser la autoridad de control. Efectivamente, tendremos, si es que eso amerita, pedir exámenes especiales a la actuación administrativa, a la actuación financiera de la superintendencia y recurriremos efectivamente a la Contraloría. Mucha atención, el Consejo de Participación Transitorio se ratificó en el cese de funciones para los vocales del Consejo Nacional Electoral. A la par de esta decisión, se anunció el inicio del concurso público de designaciones a las nuevas autoridades. Al Consejo Nacional Electoral. La decisión de elegir un Consejo Nacional Electoral transitorio fue aprobada con 4 votos afirmativos, debido a que los consejeros Javier Zavala, Luis Macas y Luis Hernández se abstuvieron en el voto. El encargo no podrá durar más allá de 60 días, que corresponde al periodo del concurso público para la designación de las y los consejeros definitivos, contados a partir de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. El Consejo Nacional Electoral Transitorio, designado mientras avance el concurso de méritos que posesionará las nuevas autoridades definitivas del órgano electoral, contará con José Cabrera, Gustavo Vega, Diana Tamaínd y Camila Moreno como vocales encargados. Mi abstención, junto con la de otros 2 consejeros, es porque no considerábamos prudente que en este ambiente electoral la atmósfera un poco se enrarezca o se perturbe. Esto se debería a que su planteamiento apuntaba a la designación de un administrador y no la de un Consejo Nacional Electoral Transitorio. La opción del transitorio no es mala, teníamos la del administrador y ahora deseamos que el transitorio realmente considere que necesitamos las mejores condiciones para llegar al definitivo. Debido a esta postura, ninguno de los 3 consejeros que se abstuvieron con su voto habrían propuesto candidatos para el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Sin embargo, afirman, apoyan la decisión. Mi opinión no es sobre los nombres. Entiendo que debe haber gente valiosa, hay gente valiosa que conozco, personalmente que respeto, pero mi voto no fue por los nombres. Es decir, mi voto fue por la alternativa que se tomó. En la reinstalación de la sesión 019, este fue el único punto donde existió diferencias, ya que para la cesación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, Luzaro, Paul Salazar y Mauricio Tayupanta, la decisión se tomó por unanimidad, informó Javier Rosero. Y el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, solicitó a la Contraloría General del Estado que se incluya en las investigaciones el uso del avión presidencial a las aeronaves de Petroecuador y TAME. Además, solicitó que se revisen los viajes de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Creemos que es importante que se amplíe al primer año del gobierno de Lenín Moreno también. Pero no acaba solamente en el uso de los aviones presidenciales. Pues también se ha hecho uso de los aviones de Petroecuador y de los helicópteros de la Policía Nacional y de los aviones de TAME, como si es que fueran vehículos particulares del ministro de Cultura. Y es que el uso de estos elementos determinó que el Ecuador tenga alguna ventaja internacional. De los un poco más de 350 días que la canciller estuvo en funciones durante este gobierno, alrededor de la mitad del tiempo estuvo fuera del Ecuador. Hay viajes en que en un avión de capacidad de 15 pasajeros lo hacen con 2 personas. Y evidentemente no es que tenían la comida en tarrina, sino que también existe un dispendio por parte de los funcionarios de este gobierno. Representantes de las defensorías de Quisaquincha de la Ecuarunari pusieron una denuncia en el Consejo de Participación Ciudadana en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Ellos aseguran que no se ha dado trámite a una solicitud de consulta popular en Girón, allá en la provincia del Guayas. Le contamos. Y como Él haga justicia aquí, Dios también estará haciendo justicia en el cielo. Así fue como representantes de la Ecuarunari y demás organizaciones indígenas le entregaron al doctor César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, una denuncia en contra de la Corte Constitucional. Dicen que en 6 años no se ha tramitado el pedido para una consulta popular en Girón, provincia de la Suay. La consulta popular que solicitamos que se realice por el proyecto minero Quimsacocha
hemos presentado el 16 de mayo del 2012 a la Corte Constitucional. Y hasta la presente fecha, la Corte Constitucional no da una respuesta. El texto de la misma sería: ¿está usted de acuerdo en que se realicen actividades de minería metálica en las fuentes de agua, páramos y del sistema hidrológico Quimsacocha? Es absolutamente constitucional, no tiene situaciones de carácter inconstitucional, subjetivas, nada de aquello. Quieren entonces que se vea la posibilidad de que la pregunta se incluya en las elecciones del próximo 24 de marzo. Podría incorporarse una papeleta más en la que se haga la pregunta como consta. Por esta razón piden, entre otras cosas, que se destituya a los jueces de ese organismo. La respuesta de Trujillo fue corta. Se ha iniciado esa evaluación. Tengan la seguridad de que procederemos conforme a derecho a sancionar a quienes no hayan cumplido su función. Desde el 9 de mayo pasado, el Consejo de Participación Ciudadana evalúa a los 9 jueces de la Corte Constitucional. En Quito informó Andrea Orbe. Y la comisión que investiga el caso del asesinato del general Jorge Gabela solicita al presidente de la República que derogue el decreto ejecutivo que viabilizó la creación de la comisión interinstitucional. Con esto se podría abrir la puerta para que se concrete el levantamiento de la confidencialidad del contrato sobre la investigación de la muerte del general. La sesión de la comisión arrancó con la comparecencia de Carolina Astudillo, quien fuera delegada del exministro del Interior José Serrano ante el Comité Interinstitucional que daba seguimiento a la investigación de la muerte del general Jorge Gabela. Pero esta comparecencia trajo sorpresas. Por ejemplo, que Astudillo ratifica que mientras estuvo en la comisión, el perito argentino Roberto Mesa jamás habló de que el asesinato del general Gabela había sido producto de la delincuencia organizada. El perito Roberto Mesa sí sustentó que la relación o el móvil de la relación de la muerte del general Jorge Gabela estaba relacionado a delincuencia común. Hasta la información que yo revisé, hasta la fecha en que yo salí, esa fue la información que yo tenía. Cosa que llamó la atención de los legisladores, pues días antes el mismo José Serrano, quien había recibido los informes directos de su delegada, en la comisión dijo todo lo contrario. El exministro Serrano aquí confirmó la existencia de 3 productos. ¿Por qué cree usted que no hay coherencia entre su argumento y la declaración de quien le delegaba a usted que sea partícipe de la comisión en este caso tan importante como es aclarar la muerte del general Gabela? Al final, la exministra se ratificó en su declaración. Ella asegura que el perito argentino nunca mencionó que el asesinato del general estaba relacionado con la delincuencia organizada. Peor aún, que este sea resultado de sus denuncias por la compra de los helicópteros DRUF. Bajo los elementos presentados por el mismo perito, hacían relación al móvil de la muerte del general Jorge Gabela a la delincuencia común. En la comisión la duda quedó flotando en el ambiente y para tener claridad en la investigación que llevan, aprobaron una resolución para exhortar al presidente de la República para que de manera inmediata derogue el decreto ejecutivo con el que se creó este comité interinstitucional. Esto daría legalidad al levantamiento de la confidencialidad del trabajo realizado por el perito Mesa. La base jurídica para que quede totalmente claro y establecido eso. Se levanta el sigilo, se levanta la reserva, se levanta la desclasificación. Y con este pedido está de acuerdo Patricia Ochoa, esposa del general Gabela. La única que puede ejercer justicia en este país y la única que desde un principio debe haber investigado bien. Porque la justicia le falló a la familia Gabela, la justicia le ha fallado al Ecuador en varias ocasiones y es solo el sistema judicial el que tiene que intervenir en este caso. Acá esperan que con esto se pueda recabar información sobre el tercer producto, pero si finalmente este no aparece, se abre la posibilidad para que el perito Roberto Mesa pueda rehacer la investigación final y sea la Fiscalía la que pueda recibir estos datos y así llegar a la verdad. Si en el Ministerio de Justicia no hay ninguna documentación, si los señores que conformaron el comité institucional no quieren colaborar de ninguna manera, lo único que nos queda es volver a rehacer ese tercer informe. Si el perito Mesa va a venir al Ecuador y va a armar un tercer informe que devela autores, cómplices y encubridores, el perito Mesa pide que se le garantice la seguridad y la vida. Y es una responsabilidad no de esta comisión, sino del gobierno nacional. Informo, Javier Gallo.
Y justamente el perito forense Roberto Mesa se pronunció sobre el pedido presidencial para que se levante la confidencialidad sobre el contrato que suscribió el experto con el Ministerio de Justicia para investigar la muerte del general Jorge Gabela y propone reconstruir el tercer producto. Veamos. De un nuevo informe. La noticia no parece sorprender al perito Roberto Mesa, con quien nos contactamos vía Skype, pues reside en Brasil. Para el experto forense que se levante la confidencialidad en su contrato, a estas alturas no aporta mucho. Porque ¿sobre qué voy a hablar? ¿Sobre qué me van a preguntar? Y como ya te dije, nombres no voy a dar si no tengo en mi poder documentos que respalden. La intención del presidente Moreno, según me expresó en Twitter, es en pro de la transparencia. Pero esto, a decir de Mesa, no es el camino legal para aclarar el embrollo que resulta el escabroso crimen del general Jorge Gabela. Creo que ya hay que avanzar, seguir adelante, dejar que la Fiscalía, que es la que se está encargando de investigar esto, y tratar de reconstruir y de aportar a través de un nuevo informe. Pero esta tarea no sería sencilla, considerando que no se sabe con certeza en dónde reposa la información que sería necesaria para la labor. Intento ser positivo en ese caso, de pensar que el material con el que nosotros trabajamos aún reposa en el Ministerio de Justicia. En Ecuador se avanza con las investigaciones, tanto en Fiscalía como en la Asamblea, en donde una comisión ocasional espera la comparecencia de Mesa en los próximos días. Sin embargo, el perito manifestó que esto no está confirmado. Estamos siempre hablando de suposiciones, del día 14, del día 13, de toda esa semana de trabajo, pero confirmado como confirmado no, habría que preguntarles a los asambleístas. Su presencia en la legislatura estaría por determinarse durante el transcurso de la semana, informó Carolina Basante. Un miembro de la Policía Nacional que habría mantenido contacto con miembros del grupo disidente Oliver Sinesterra deberá rendir su versión en la Fiscalía sobre el secuestro y asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco. La próxima semana, en audiencia reservada, se podría conocer el contenido de los 4 videos que existirían sobre los últimos momentos que Katy Velasco y Óscar Villasís estaban vivos, antes del secuestro y posterior asesinato. Solo se ha hecho público el que se presentó como prueba de vida. Doctor, en estos videos que usted menciona, también estaría uno que aparentemente circulaba en las redes sociales, donde se le vería a Katy y Óscar aparentemente en una reunión divirtiéndose, ¿o no? Bueno, realmente recordemos que son algunas situaciones que mientras no sean fidedignas, estos videos porque están en cadena de custodia, esta defensa técnica tendrá que revisar junto a las autoridades judiciales y podríamos ver si es que está o no está. Los supuestos comunicados a través de chat que habría tenido un miembro de la Policía Nacional del Ecuador con integrantes del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Oliver Sinesterra, y que hablarían de un supuesto canje, ya se encuentra en la Fiscalía. El uniformado ya habría sido identificado y deberá rendir su versión. Sí hay datos, pero deberá comparecer a petición también de la defensa técnica para que pueda informar qué es lo que él obtuvo de acuerdo a la información y que pueda indicar con toda la claridad, la exactitud y que no queden cabos sueltos dentro de la información. Este miércoles estaba prevista la comparecencia del ministro del Interior, Mauro Toscanini, pero no acudió. Su justificación fue que estaba cumpliendo una agenda de trabajo en el exterior. Quien sí rindió su versión fue el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Hay algunas aportaciones que lo ha dado a Fiscalía y de esta manera tendremos que ir reuniendo los elementos y verificando cómo se van dando las situaciones de acorde a la función de cada ministro de Estado. Pues que este caso no se puede quedar en la impunidad, por eso nosotros queremos justicia y día a día seguimos luchando y cada vez más fuerte. Jarrín prefirió evitar a la prensa, ingresó por la parte posterior de la Fiscalía. Nuevamente se insistirá en la comparecencia del exministro César Navas. De igual manera estamos a la expectativa de las versiones por videoconferencia de María Fernanda Espinosa y de Patricio Zambrano. Al encontrarse los dos en el exterior como representantes diplomáticos, la gestión la efectúa la Cancillería ecuatoriana, informó Héctor Romero.
Queremos contarle ahora que la jueza Daniela Camacho difirió la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio por el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el año 2012, para el próximo 18 de septiembre. El diferimiento de la audiencia, que estaba previsto para este 6 de agosto, llega tras los pedidos del fiscal general Paul Pérez, la defensa de los procesados Luis Chicaiza y Diana Falcón Querido y el acusador particular del caso Fernando Balda. Dentro del mismo hay 6 procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa Delgado. Y la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas revocó la sentencia de 17 años de prisión y declaró inocente a Lorena Astudillo, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, en el juicio por presunto lavado de activos dentro del caso Petroecuador. Astudillo permaneció 1 año y 8 meses recluida, pese a que padece una enfermedad catastrófica. Fueron 2 días que para la familia y el abogado de Lorena Astudillo parecían semanas, pero esta tarde la Sala de lo Penal de la Corte del Guayas se pronunció sobre la apelación a la sentencia de 17 años en un juicio por presunto lavado de activos. Una sala de la Corte reconoce la inexistencia del delito y la inocencia de Carolina Astudillo, con fundamento en que la Fiscalía jamás demostró la ilicitud de los fondos transferidos en el año 2011. Y solamente estábamos orando con mis hijos, esperando en Dios, pero con mucho temor. La Fiscalía había acusado a Astudillo, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, por una firma que autorizó la transferencia de $160.000 para la adquisición de un predio a favor de su jefe, quien enfrenta el juicio dentro del caso Petroecuador. Que no hay delito para una parte procesada y que sí hay delito para Geapronsa, la empresa que está en este caso sentenciada. Esperemos la sentencia. Pero ninguna de estas evidencias que escondieron ante el tribunal porque fueron actuadas con violación a la ley, porque fueron forjadas y por eso están siendo perseguidos por la justicia penal, por fraude procesal. A Lorena Astudillo la detuvieron en diciembre del 2016. Permaneció 1 año y 8 meses en prisión, a pesar de que padece una enfermedad catastrófica. En todo este tiempo le negaron un habeas corpus por 3 ocasiones. Quiero tener a mi esposa fuera, hacerla atender y estar en paz con ella. Informó Jorge Escobar. Muchísima atención. Como cómplice y encubridor de los presuntos delitos de fraude procesal y tortura, responsabiliza la Unión Nacional de Educadores, UNE, al exministro de Educación Augusto Espinosa por supuestamente no haber iniciado acciones administrativas y judiciales por los abusos sexuales a menores de edad en los establecimientos educativos. Con banderas y pancartas rojas, simpatizantes de la Unión Nacional de Educadores, UNE, llegaron a la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, como muestra de apoyo a Elvis Moreira, presidente provincial de la organización, quien rindió su versión en la investigación que se lleva a cabo por abuso sexual a menores de edad en establecimientos educativos fiscales a nivel nacional. Fueron los maestros quienes denunciaron al exministro de Educación, Augusto Espinosa. Termina siendo cómplice y encubridor y bajo la figura de un presunto delito de fraude procesal y tortura. Es decir, que su omisión en los actos administrativos, su negligencia e incapacidad, queda demostrado en la afectación y el dolor que le provocó a miles de niños y jóvenes por no haber actuado de manera oportuna, de manera eficaz frente a los abusadores sexuales en los planteles educativos. A Espinosa lo responsabilizan de la omisión de actos administrativos y judiciales. Estamos hablando de que él ha actuado de manera negligente e incapaz y hablamos de cerca de 1000 casos en el país y que estos se van sumando a nuevos casos que se van presentando alrededor de las investigaciones que se están realizando. Como parte de la indagación o investigación previa, está previsto que este jueves rinda su versión Augusto Espinosa y el actual ministro de Educación, Fander Falconi.
Estamos también analizando las normas y los protocolos que se impartieron durante ese periodo para ver si efectivamente esos protocolos, algunos acuerdos ministeriales, contribuían o no al esclarecimiento de estos hechos, o por el contrario, algunas disposiciones ministeriales estaban orientadas en nombre de la defensa del buen nombre de los establecimientos, del prestigio, entre comillas, del Ministerio de Educación, a ocultar muchos de estos acontecimientos. La investigación podría durar hasta 2 años, informó Héctor Romero. Y el ministro de Educación, Fander Falconi, no acudió ante la Fiscalía General del Estado para rendir su explicación por el no pago del incentivo jubilar a maestros. Según los docentes de esta cartera de Estado, debería cancelar $5.200.000. Maestros jubilados protestaron este 1 de agosto en los exteriores de la Fiscalía General del Estado por el incumplimiento de la Autoridad de Educación en el pago del incentivo jubilar a docentes de las provincias de Cañar y Chimborazo. Mis compañeros jubilados 2008, 2009, 2010 han ganado el juicio y el juez ha ordenado que se pague, no en este momento, sino hace más de 60 días. Esto es lo que el ministro de Educación debía explicar ante la Fiscalía. Sin embargo, no llegó a la diligencia. El Ministerio de Educación indica recientemente que ya ha procedido al pago, lo cual lamentablemente, según los registros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no se ha verificado el depósito en las cuentas. Según Hermosa, el ministro de Educación, en una segunda acción extraordinaria de protección, habría indicado que no se procederá al pago hasta que la Corte Constitucional resuelva. Y es por eso que los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo han derivado este caso por incumplimientos de órdenes legítimas de autoridad, es decir, una especie de desacato. A decir del presidente de la Coordinadora de Maestros del Ecuador, la deuda por pensiones jubilares estaría en mora desde el año 2008. Del 2008, 9 y 10 deben a 8.000. Del 2008 al 2018 deben a 25.000 maestros ecuatorianos. La sentencia favorable a los maestros jubilados sería de $5.200.000, mismos que los maestros esperan se cancele para mejorar en algo su calidad de vida. Informó Javier Rosero. Es momento de una pausa comercial, pero al retornar les contamos que en Colombia culminó el 6º ciclo de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el gobierno colombiano, sin llegar a un nuevo acuerdo de cese al fuego. Y también le estaremos contando que el presidente Moreno estuvo presente en la exposición Artesano, Artista, Tradición y Creación. Así que con esto y más, retornamos en este día jueves desde la señal de TVC para todo el país y el mundo. Vamos de vuelta a nuestro país y vamos a contarles que la exposición Artesano, Artista, Tradición y Creación se inauguró en el Palacio de Carondelet. Esta muestra recoge las técnicas tradicionales de diferentes culturas de nuestro Ecuador. Veamos. La destreza de las manos de los artesanos ecuatorianos para crear obras de arte, como estos preciosos sombreros de paja toquilla, joyas de filigrama y macana, están plasmados en la exposición Artesano Artista. Los artesanos cuentan historias colectivas, narran en cada puntada una cultura, una memoria, un cuento. Sus artesanías nos llegan como tradiciones de nuestros pueblos, con un legado que debemos proteger, preservar, exhibir y portar con orgullo. La muestra se exhibe en el Palacio Presidencial desde el 1 de agosto y estará abierta hasta el próximo 1 de octubre. Son piezas que causan los mismos efectos que una obra de arte y que suponen también las mismas capacidades, las mismas habilidades, las mismas destrezas y las mismas experiencias del artista. En esta exposición, las diferentes artesanías ecuatorianas tienen su espacio, un espacio en el que no solamente se podrá apreciar de forma visual la rica creatividad de los ecuatorianos, sino también se podrá conocer la historia detrás del arte. La cultura tolita, una de las culturas más importantes en el proceso de desarrollo de la joyería y la orfebrería, ya tuvo su presencia en esta técnica, la filigrana, y también fue el pueblo o la cultura en la que se trabajó por primera vez el platino en el mundo. Esta es la segunda muestra de Artesano Artista. La primera exposición se la realizó en diciembre de 2017 en Madrid, durante la inauguración del Centro Cultural Ecuatoriano en la capital española. Informó Carolina Basante.
Llegó el Bolillo. Hernán Darío El Bolillo Gómez fue presentado ya como nuevo técnico de la selección de fútbol de mayores de Ecuador. Esto con miras a lograr la clasificación en la próxima cita mundialista que será en Qatar 2022. El Bolillo es conocido ya por haber clasificado a la Tri en su primer mundial, acordémonos, en Japón-Corea en el año 2002. Veamos. Hizo realidad el sueño de millones de ecuatorianos. Con imágenes que marcaron la historia del fútbol del Ecuador y con gran expectativa, el nuevo director técnico de la selección era presentado ante la prensa. Hernán El Bolillo Gómez se ponía la camiseta de la Tri. Gran alegría entre hinchas y elementos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al ver aquella figura que clasificó por primera vez a la tricolor a un mundial por los años 2002. Esa es la unión que vamos a necesitar, que acaba de hablar el presidente. Jugadores de fútbol en Ecuador, hay cualquier cantidad de jugadores de fútbol. Hay que hacerlos muy buenas personas y que sean unos profesionales como personas para que sean mejores jugadores de fútbol. De ahí que aseguró El Bolillo, viene con la intención de unir tanto a hinchada como jugadores y demás. Qatar 2022 el objetivo, pero antes de llegar allá, Copa América. Dar una satisfacción grande al país en Copa América. Se trabaja para ganar. Se va a hacer una selección importante con una base, pero veo que dentro de lo que falta es el periodo más largo donde nosotros podemos dar la mejor información en la mayor cantidad de tiempo, en la Copa América, intentando llegar lo más lejos que se pueda. Las primeras estrategias se pondrán en práctica para los futuros partidos amistosos que se llevarán a cabo durante el mes de octubre de este 2018. A la selección nadie va a venir obligado. No voy a obligar a nadie. Va a venir el que quiere, el que siente la camiseta, el que tiene amor por el país. Porque si hay un camerino que no está funcionando, entonces no van a verse buenos resultados. Por eso nosotros en el microciclos o en los partidos amistosos vamos a tener mucho trabajo sobre ese aspecto. Informó Julio César Saona. Sin sorbete, por favor, es la campaña que promueve el municipio de Quito con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la contaminación que genera este plástico y eliminar su uso en las actividades cotidianas. Una iniciativa que ya está siendo adoptada por restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad. Sin sorbete, por favor, es la campaña que lleva adelante las Naciones Unidas en todo el mundo y desde luego Quito no se podía quedar atrás. Es por ello que el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, visitó varios restaurantes en el sector de la Floresta, centro norte de la capital, para comprometerlos a ser parte de esta iniciativa verde. La idea es que diferentes establecimientos comerciales, restaurantes, centros comerciales, locales de venta de todo tipo de productos dejen de utilizar plástico desechable. Día a día en nuestra ciudad se generan 277 toneladas de plástico desechable. Cifras que sin duda alarman y frente a las cuales las autoridades además piden no solo el compromiso de los establecimientos comerciales, sino de la ciudadanía. Para decir, cuando nos tomemos una bebida, sin sorbete, por favor. Para cuando estemos en un local comercial, decir, por favor, sin bolsa plástica. Es fácil hacerlo, si es que asumimos el compromiso. Una campaña que fue gustosamente adoptada por varios establecimientos del sector, mismos que fueron oportunamente capacitados en buenas prácticas ambientales. Sí creo que es importante que los establecimientos se unan a la campaña diciendo no, o sea, no afecta en nada, no hemos dejado de tener clientes, no hemos tenido menos clientes. Que el sorbete, que el plástico se demora en degradarse más de 500 años. Tenemos ya a 22 locales comerciales, establecimientos, restaurantes del sector de la Floresta. Y es que el trabajo en favor del medio ambiente no solo se quedará en esta campaña, pues el Cabildo a través de la Secretaría de Ambiente ya prepara un proyecto de ordenanza para la reducción del uso de plásticos desechables en el distrito. Queremos elevar esta iniciativa a política pública, que existe una norma que establezca cuáles son los parámetros para la reducción de los plásticos reciclables en nuestra ciudad. Una campaña que se espera sea aplicada por las grandes cadenas de restaurantes. Además, se indicó que se replicará en los mercados de la capital. En Quito informó Adriana Rojas.